No se vaya sin apropiarse de la promesa de la bendición para su vida. Querido pueblo de Dios, el Espíritu Santo te sirve para convencerte de pecado, para redarguirte y para hacer justicia. Ahí ya cambió el asunto. Hermano, la palabra del Señor dice que somos cartas abiertas. En el trabajo donde usted está, en el lugar donde usted estudia, en la casa, usted es ejemplo para los demás. Pero cuando más conocimiento bíblico se tiene que mostrar lo que uno ha aprendido, pero parece como que no han aprendido nada. Muy buenos días, hermanos de Iglesia Nueva Esperanza. Y como siempre lo hemos dicho, amigos que nos ven y nos sintonizan por este medio, es una bendición que participen con nosotros y queremos que la palabra les bendiga en esta mañana. Agradecemos al Señor por permitirnos reunirnos por este medio y poder disfrutar las alabanzas, la adoración al Señor y también su palabra. Vamos a hacer una breve oración. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque tú habitas en nuestros corazones, tu Hijo, tu Espíritu Santo. Queremos darte gracias porque tú, Señor, nos escogiste de antes de la fundación del mundo para que fuéramos tus hijos. Y como hijos tuyos, tú tienes un trato muy especial con cada uno de nosotros. En esta mañana, habla a nuestros corazones, edifícanos y permítenos, Señor, atender a tu palabra y que tu palabra sea un bálsamo, Señor, no solo conocimiento. Queremos que tu buen Espíritu Santo sea el que se mueva en medio de la prédica del día de hoy. Muchas gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, quiero leer en el libro de Éxodo, capítulo 13, versos 17 al 22, y nos dice así este pasaje histórico, hablando de el pueblo de Israel cuando iba hacia la tierra prometida. Y dice así: cuando el faraón dejó ir al pueblo de Dios, no los guió por el camino de la tierra de los filisteos, aunque era más corto, porque dijo Jehová: no sea que al enfrentarse con la guerra el pueblo cambie de parecer y se vuelva a Egipto. Más bien Dios hizo que el pueblo diese un rodeo por el camino del desierto hacia el Mar Rojo. Los hijos de Israel salieron de la tierra de Egipto armados. Moisés tomó también consigo los restos de José, quien había hecho jurar a los hijos de Israel diciendo: ciertamente Dios os visitará y haré llevar de aquí mis restos con vosotros. Salieron de Sucot y acamparon en Etam al borde del desierto. Jehová iba delante de ellos de un día en una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarles a fin de que pudieran caminar tanto de día como de noche. La columna de nube nunca se apartó de día de delante del pueblo, ni la columna de fuego de noche. Queremos hablar en esta mañana cómo guía a Dios, cómo guía a Dios a sus hijos. Y queremos, para comenzar la introducción de este tema, es que el liderazgo personal de Dios sobre nuestras vidas le pertenece a Él y es algo muy bíblico. Podríamos decir que es la herencia del pueblo de Dios, el tener esa guianza directa de parte de Dios. Podemos esperar que Dios nos dirija personalmente también. Más adelante vamos a hablar algunos puntos sobre esto, pero cuando hablamos de personalmente es cuando nosotros podemos escuchar su voz audiblemente.
Antes que nos llegara la palabra de Dios escrita, Dios dirigió usando medios extraordinarios en tiempos pasados. Incluso antes que el Espíritu Santo viniera directamente a morar a cada creyente, a cada uno de aquellos que creen en Jesús, anteriormente a esto Dios utilizó varios medios visibles para guiar. Hebreos 1:1 dice que en tiempos pasados Dios habló nos habló por medio de profetas, y por supuesto hay muchos otros medios que vamos a ver. Pero nosotros hoy tenemos la palabra escrita y el Espíritu Santo, y podemos aprender principios de dirección divina de aquellos que dependieron de otros medios. Dios da a su pueblo dirección protectora que el mundo no puede entender. Así que entremos en materia de los puntos que vamos a tratar. Dios nos protege del enemigo que no vemos. Dios nos recuerda la fidelidad que podemos olvidar. Y Dios nos conduce con una dirección que no podemos explicar. Entonces, a veces Dios nos guía por el camino más largo. El camino corto para ir a Egipto, hacia la tierra prometida, era de 12 días. Yendo por el camino más largo, según dicen las Escrituras, que ellos llegaron al monte Sinaí, más o menos a los 3 meses. Puede ser que si ellos hubieran ido por otro camino y no el más corto, hubiera sido cuestión de 1 mes o 2 meses. Por supuesto, la historia que nos narra las Escrituras, que les tomó 40 años, pero eso se debió a que no se dejaron guiar por Dios. Entonces, Dios no lo llevó por el camino más corto, porque dice la Escritura que como ellos no eran un pueblo guerrero, ellos eran un pueblo cautivo, un pueblo de esclavos. Entonces ellos no estaban preparados para la guerra, y Dios en su sabiduría dijo, ellos no están capacitados para enfrentar al enemigo. Por eso Dios los llevó a su pueblo por el sur en vez de ir por el nordeste. Frecuentemente Dios siempre nos lleva por el camino más largo. Pablo fue por el camino más largo hacia Roma. ¿Porque Dios nos lleva por el camino más largo? Sería la pregunta. ¿Por qué no nos lleva a veces por el camino más corto? A eso nosotros los seres humanos nos encanta el camino más corto, las cosas más fáciles, las cosas más instantáneas. Hoy estamos acostumbrados a las cosas instantáneas, café instantáneo, una sopa instantánea, y así un montón de cosas instantáneas, y a veces pensamos que los propósitos que Dios tiene para nuestra vida tiene que ser así, pero rápido. Y Dios a veces usa el camino más largo ¿con qué propósito? El camino largo es muchas veces más seguro. Dios sabía que los filisteos vivían en el camino que iba hacia la tierra prometida, estamos hablando de la línea costera, y sabía que su pueblo no podía enfrentar a ellos, pues estos eran realmente belicosos, y ante ellos su pueblo se hubiera acobardado y hubieran querido retornar a Egipto. Así que Dios tenía que entrenarlos para la guerra. Sabemos la historia de las Escrituras, que Moisés fue educado en toda la sabiduría de Egipto. Como príncipe, no solamente estudió, sino que también se preparó como un militar. Así que Moisés tenía la gran tarea de levantar un equipo de guerreros, pero mientras salían de la tierra de Egipto no estaban preparados. Por eso Dios los llevó por el camino más largo. Vamos a ver unas escrituras acá. Permítame un momentito. Y vemos en el capítulo 14, verso 10, cuando el faraón se había acercado a los hijos de Israel, alzaron los ojos y aquí que los egipcios venían tras ellos. Entonces los hijos de Israel temieron muchísimo y clamaron a Jehová y dijeron a Moisés, ¿acaso no había sepulcros en Egipto
que nos has sacado para morir en el desierto? ¿Por qué nos has hecho esto al sacarnos de Egipto? ¿No es esto lo que hablábamos en Egipto diciendo, déjanos solos para que sirvamos a los egipcios? Mejor nos habría sido servir a los egipcios que morir en el desierto. Mire, esa era la actitud del pueblo de Dios. Durante todo el caminar en el desierto, una y otra vez quisieron regresarse a Egipto. Así que Dios conocía el corazón de este pueblo y entonces por eso es que escogió el camino más largo. ¿Cómo nos guía entonces Dios? Por medio de dar rodeos. A veces lo hace porque sabe que no estamos preparados para enfrentarnos a ciertos desafíos. Incluso el Señor Jesús se alejó de la cruz hasta que le llegó su hora. Lucas 4, 29 al 30 nos dice que los fariseos siempre, algunas veces quisieron matar al Señor y Él se escondió. Él se escondió de ellos. En Juan capítulo 8, verso 59 y en Juan 11, 36 vamos a ver dos pasajes bien interesantes. Juan 8, 59 y nos dice ahí, literalmente dice la escritura, que Jesús se escondió de ellos. Si te parece que vas por el camino más largo y no has recibido lo que Dios te ha prometido, piensa que Dios sabe que tú no puedes afrontar tus desafíos. A veces las bendiciones pueden ser muy fuertes. Entonces, yo les he contado mi testimonio acerca de que me metí a comprar una casita y estuve esperando 17 años, orando, y fue un camino demasiado largo. Incluso tuve un accidente, me tomó casi 9 años y medio en 5 operaciones, pero finalmente logré comprar la casita y fue una bendición, fue un gozo cuando yo menos pensaba que podía meterme al asunto de comprar esta casa. Solo de pensar en el enganche de esta casa era muy fuerte. Sin embargo, Dios me llevó por el camino largo y de repente me dijo, hijo, ya es tiempo. Y yo sentí en mi espíritu que el Señor me estaba diciendo, métete a comprar la casa que has deseado. Entonces Dios siempre nos lleva por el camino a veces muy largo, aunque nosotros no lo escondemos, no lo entendemos. Así que muchas veces pensamos que es muy largo el camino, pero aquello que tú le has estado pidiendo a Dios, aquello que Dios te ha prometido, piensa que Dios sabe que quizás ahorita tú no puedes recibir esa bendición, pero está por delante. Si tú crees en la palabra del Señor, puedes ver que esto está por delante. Ahora, segundo punto, Dios nos recuerda la fidelidad que podemos olvidar. Allí vamos a ver en el capítulo 13, verso 19 de Éxodo, encontramos, Moisés tomó también consigo los restos de José, quien había hecho jurar a los hijos de Israel, diciendo, ciertamente Dios os visitará y haré llevar de aquí mis restos con vosotros. Entonces, la fidelidad de Dios en el pasado nos da confianza para su liderazgo en el futuro. Algunas veces hay que ver hacia atrás cómo Dios te tendió la mano en el pasado, cómo Dios te sacó de circunstancias difíciles, amargas, y pensabas que no le podías encontrar una salida a esa situación. Quizás era sobre la salud, quizás era una deuda, quizás algo que tú necesitabas y de repente tuviste como Dios puso su mano sobre tu vida, cómo Dios te guió a alcanzar aquellas cosas por las cuales habías estado orando, o quizás habías recibido una palabra
de algún profeta o quizás en tu momento de oración, Dios habló a tu corazón. Entonces, podemos tener confianza cuando miramos hacia atrás y nos damos cuenta cómo Dios cumplió sus objetivos con nosotros. Por eso vemos el pasaje aquí que siglos antes del patriarca José, o años antes, José hizo prometer a los suyos que llevarían sus huesos con ellos a la tierra prometida. Y estamos hablando de cuando ellos salieron en el 430 años después de esclavitud. Imagínense eso. Entonces, ¿con cuánto tiempo José les advirtió acerca de que Dios los liberaría? Eso lo pueden leer en su casa, en Génesis capítulo 50, versos 25 al 29. Y cuando salieron de Egipto, en su éxodo hacia la tierra prometida, hicieron lo que José les había dicho, que llevaran sus huesos. Y en el libro de los Hechos, vamos a buscar el libro de los Hechos rápidamente. Hechos capítulo 7, verso 14 al 16, nos dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Y José envió e hizo venir a su padre Jacob y a toda su familia, que eran 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde él y nuestros padres terminaron sus vidas. Y fueron llevados a Siquem y puestos en el sepulcro que Abraham compró a precio de plata de los hijos de Amor en Siquem. Imagínense. Llevaron a todos sus descendientes que habían muerto en la tierra de Egipto. Esto es lo que nos dice Hechos capítulo 7, 14 a 16. Así que cada tribu tenía un recuerdo personal de la fiel dirección de Dios en el pasado. Ahora ellos van hacia el futuro. Tenemos que hacer memoria de la dirección de Dios, porque tu esperanza futura de dirección divina se basa en tu experiencia pasada de la fidelidad de Dios. El Dios que fue nuestro apoyo en los años pasados es nuestra esperanza para los años venideros. Si te brindó su ayuda y te bendijo en los años pasados, de seguro que lo volverá a hacer este año. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos pueden apropiarse de esta palabra? Si Dios te ha ayudado allá atrás, ha hecho maravillas contigo. Una de las cosas que me hace a mí adorar al Señor y a veces derramar mis lágrimas cuando estoy a solas con Él, es que me pongo a pensar de dónde Él me sacó, cómo Él me libró, cómo Él me sostuvo, cómo Él me sacó adelante, cómo Él me ha traído hasta el presente. Y he visto bendiciones tras bendiciones, he visto la mano del Señor, he visto la misericordia, el amor de Dios. Y por eso a veces me gusta ver hacia el pasado, porque sé que Él me puede guardar en este tiempo tan difícil. Yo platico a veces con mi esposa y le digo yo, esta enfermedad está terrible, está matando a mucha gente. Y yo le digo, yo he preparado mi corazón, si me toca y voy a morir, le digo, Señor, no le tengo miedo a la muerte, ya estoy salvo, ya estoy seguro en Cristo Jesús. Pero tengo la convicción también que Él me puede guardar. Y miro hacia atrás y miro el accidente que tuve y aquí estoy. Le he contado a algunas personas el accidente y las operaciones que recibí en mi pierna izquierda. Y me dicen, dele gracias a Dios porque todavía está contando el cuento y tiene su pierna. ¿Y qué cree que es lo que yo hago? Adorar a Dios, agradecerle. Y entonces le digo al Señor, si me libraste de ese tremendo accidente que pude haber muerto, si me libraste de las 5 operaciones que en una de ellas me podía haber muerto, y Dios Él me libró, hoy también puede hacer lo mismo conmigo y con cada uno de ustedes, amados hermanos. Entonces debemos hacer memoria de la dirección de Dios. Tu esperanza futura de dirección divina se basa en tu experiencia pasada de la fidelidad de Dios hacia tu vida. El Dios que fue nuestro apoyo en los años pasados es nuestra esperanza para los años venideros.
Si te brindó su ayuda y te bendijo en los años pasados, de seguro lo volverá a hacer. Si nos ha librado del terremoto del 76, muchos de ustedes salieron librados del terremoto, pues Él los puede librar de esta terrible pandemia que está azotando al mundo entero. Tercero, Dios nos conduce con una dirección que no podemos explicar. Y eso lo vemos en ¿cómo se llama? En Éxodo 13. Vamos a ir a Éxodo 13 y vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra del Señor. Siempre me gusta apoyarme en pasajes de las Escrituras y no ser solo palabrerío. Entonces, veamos lo que nos dicen las Santas Escrituras. En el verso 20 al 22, creo que ya lo leímos, pero vamos a volver a repasar. Y nos dice así: salieron de Sucot y acamparon en Etam al borde del desierto. Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que pudieran caminar tanto de día como de noche. Entonces Dios nos guía de una forma oportuna. Dios dio su dirección justa a Israel en el momento necesario. Etam estaba al borde del desierto. Podían haber llegado a Etam sin dirección sobrenatural. No lo creo. Dios espera que vayamos hasta donde podemos ver, sin demandar acontecimientos sobrenaturales. Pero más allá de Etam no había camino a la vista, solo había un desierto traicionero que se extendía hasta el horizonte. Pero cuando Israel necesitó la guía divina, Dios proveyó la nube de gloria para el día y la columna de fuego para la noche. La columna, creo con todo mi corazón, y en algunos dibujos que hacen, presentan a la nube de esta manera, así. Entonces quiere decir que la nube en medio de ellos les proporcionaba sombra en medio del tremendo calor del desierto, de la luz solar tan fuerte que los hubiera matado de sed, no hubieran aguantado, pero esa sombra no solo les daba dirección, esta nube no solamente les daba dirección, sino les daba sombra también. Y por la noche era todo lo contrario. La columna de fuego les proveía no solamente camino, porque habían jornadas nocturnas y podían ver el camino, pero también esa nube les proveía de calor. Así que dice la gente que es experta en el asunto de los desiertos: en el día el calor y el sol puede matar a una persona, pero en la noche es un tremendo frío que puede matar a la persona de frío. Entonces Dios fue tan cuidadoso con ellos que les dio dirección, les dio sombra y les dio calor. Así que eso es interesante. Ahora, Dios nos guía al misterio. La nube era oscura de un lado y fuego del otro, vamos a ver, Éxodo 14, 20. Y se colocó entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Estamos hablando de la columna de fuego. Y en el campamento de Israel, constituyendo nube y tinieblas para aquellos, mientras que alumbraba a Israel de noche. En toda aquella noche no se acercaron los unos a los otros, porque ahí estaba Dios guiando de una manera misteriosa al pueblo del Señor. Así que el pueblo de Dios puede siempre detectar la dirección de Dios y el mundo no ve nada. Nosotros podemos ver el dedo de Dios guiándonos. Por lo tanto, la dirección sobrenatural de Dios es para un pueblo espiritual.
Por eso dice la Escritura que nosotros somos seres espirituales. La palabra es espiritual. Todo lo que nosotros tenemos es espiritual. ¿Ya? Por eso la Biblia dice que los que adoran al Señor deben adorarlo, ¿qué? En espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu. Y nosotros también ahora, como personas salvas y nacidas de nuevo, como nuevas criaturas en Cristo Jesús, como hijos de Dios, como gente que está dentro del reino de Dios, somos personas sobrenaturales. Por lo tanto, necesitamos una guianza sobrenatural. Entonces, Dios nos guía desde delante. Éxodo 13, 22. Dice, la columna de nube nunca se apartó de día de delante del pueblo, ni la columna de fuego de noche. Ahí vamos a estar viendo, pongan atención a las diapositivas que se van a poner en el bosquejo. Y es interesante esto. La columna de fuego estaba usualmente delante del pueblo. Dios nos mueve hacia el futuro. Sin embargo, hay ocasiones en que Dios nos protege de nuestro pasado, porque sé que la columna a veces se ponía detrás del pueblo, entre ellos y los egipcios. Entonces, Dios se sitúa entre nosotros y lo que hay detrás de nosotros y nos rodea con su presencia protectora. Muchas veces Dios también nos guarda de nuestro pasado, porque a veces el diablo viene a acusarnos y a decirnos, si vos hiciste esto en el pasado, vos hiciste esto aquí y allá, y hasta el punto de ponernos en duda si somos salvos o no somos salvos. Si Dios nos escucha o Dios nos escucha. El diablo es bien astuto y nosotros somos responsables por darle lugar, porque la Biblia dice que no nos acordemos de las cosas pasadas, ¿ya? Él pide que veamos hacia adelante, que confiemos en el Señor. Entonces muchas veces Dios nos guarda también de nuestro pasado con su presencia protectora. Dios nos guía ahora por su palabra, ahora en el presente. La nube de gloria y la columna de fuego se fueron, ya no están. No debemos buscarlas de nuevo. Ahora la palabra de Dios es la lámpara y la luz. El Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mí tu palabra y lumbrera a mi camino. Dios nos ha dado su dirección a nosotros por medio de su palabra y su guianza por medio de su Espíritu Santo, como nos dice en Juan capítulo 16, 13, que cuando venga el Espíritu, verdad, nos guiará a toda verdad. Entonces, en esta mañana, hermano, concluyendo, recordemos, su palabra va delante de nosotros en el futuro y nos protege del pasado. Segundo, Dios es nuestro único guía. Ahí en Segunda de Crónicas, capítulo 25, del 1 al 12, el rey Amasías, pues vamos a ver que se dejó guiar, pero vamos a dejar de último este pasaje. Lo que le quiero decir, hermanos, que la guianza al Señor es de diferentes maneras. Al principio dijimos que puede guiarnos personalmente. Eso significa que podemos oír audiblemente su voz. Por eso es que es importante que nosotros aprendamos a ser creyentes espirituales y no creyentes carnales. El creyente espiritual está atento a la voz de Dios. Pero Dios también puede usar otros recursos, le puede hablar por sueños, le puede traer un profeta que le dé una profecía o a través del don de profecía dentro de la iglesia. Usted puede sentir que Dios le está hablando a través de una prédica. También Dios le puede hablar incluso a través de un canto. Mientras usted adora al Señor, Dios puede venir y hablarle. Dios le puede hablar a través de un hermano espiritual, un hermano consagrado, y no digamos de un ministro. Y como decíamos, también Dios le puede hablar a través de una prédica. Eso es muy interesante. Espero que Dios le esté hablando y usted esté abriendo su mente y su corazón, sus sentidos espirituales, porque Dios le está hablando a usted. Entonces el Señor Jesús no solo es el autor y consumador de nuestra fe, sino también es el autor y consumador de la dirección divina.
Recuerden en el Juan capítulo 14, verso 6, él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces en Jesús tenemos la verdad, tenemos el camino hacia nuestro futuro y Él es la vida. Su Espíritu Santo es hoy la nube y la columna de fuego. Él es nuestra guía presente, y pues ya que ya no lo vemos así. Vamos a leer Isaías 63, 1 al 13 para reforzar este punto importante de cómo Dios nos guía y cómo hoy no vemos la columna, a la nube de gloria, no vemos la columna de fuego, pero este pasaje nos dice quién era la columna de nube y quién era la columna de fuego. Las misericordias de Jehová recordaré y las alabanzas de Jehová conforme a todo lo que Jehová nos ha recompensado y a su gran bondad para con la casa de Israel. Él nos ha recompensado según su misericordia y su gran compasión, pues ha dicho ciertamente ellos son mi pueblo, hijos que no mienten, y Él fue su salvador. En toda angustia de ellos Él fue angustiado y el ángel de su presencia los salvó. En su amor y su compasión los redimió, los alzó y los llevó todos los días de la antigüedad. Pero ellos se rebelaron e entristecieron a su Espíritu Santo. Por eso se volvió su enemigo y él mismo combatió contra ellos. Pero se acordó de los días de la antigüedad de Moisés, su siervo. ¿Dónde está el que les hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde está el que puso en él su Espíritu Santo? ¿Quién envió su glorioso brazo para estar a la derecha de Moisés? ¿Y quién partió las aguas ante ellos, conquistando para sí renombre eterno? Él es el que los condujo por los abismos como a un caballo en el desierto sin que tropezaran. El Espíritu de Jehová les dio reposo como el ganado que desciende al valle. Así condujiste a tu pueblo, conquistando para ti un nombre glorioso. Pero dice claramente que fue el Espíritu Santo que los guió por el desierto por medio de la columna de nube y por medio de la columna de fuego. Hoy vamos a terminar concluyendo que la guianza para los hijos de Dios, como decíamos al principio, es una herencia. Nosotros tenemos que consultar al Señor como hacía David cada vez que salía a la guerra. Él decía, Señor, voy a salir a la guerra, ¿me entregarás a mis enemigos? En pocas palabras, si Dios le decía, no salgas a la guerra, él no salía. Pero vez tras vez Dios le dijo, sí, voy a entregar a tus enemigos, sí te voy a dar victoria. Es lo mismo para nosotros. Cada día deberíamos encomendarnos al Señor y pedirle al Señor, guíame, Señor, en este día. Guárdame de tomar atajos equivocados. Llévame, aunque sea por el camino más largo, no importa, Señor, pero quiero llegar a mi destino. Quiero llegar a alcanzar el propósito que tú tienes para mi vida. Juan 16, 7 al 15, que es largo, pero solo vamos a resumirlo. Y dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Eso es la labor preciosa del Espíritu Santo. Acuérdense que Jesús dijo, les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, les voy a mandar el consolador. No los voy a dejar solos. Usted y yo tenemos un consolador, y dentro de los términos para consolador también se puede traducir alguien que camina a nuestro lado. ¿Ya? Romanos 8:14 es un verso precioso, porque dice la Escritura que porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son los hijos de Dios. Quiere decir que si usted y yo no nos dejamos guiar por el Señor, entonces está en duda que somos hijos de Dios. Pongámoslo en una forma práctica.
Un niño depende del cuidado de su padre o de su madre. Cuando uno los lleva pequeños, por ejemplo, mis hijos, yo los llevaba a párvulos, los tomaba de la mano, nunca los solté. Y si los soltaba, yo los llevaba adelante, siempre iba detrás de ellos. Nunca dejé que ellos avanzaran solitos y tampoco me situé adelante de ellos y avancé y los dejé abandonados. No, yo iba siempre con ellos porque ellos necesitaban guianza. Usted y yo necesitamos estar constantemente siendo guiados por la mano del Señor. No agarremos el camino solo por quererlo tomar decisiones sin consultar con el Señor. Aún con las cosas que hacemos, con las cosas que compramos, con las cosas que negociamos, necesitamos la dirección del Señor. Es triste hoy escuchar gente que dice, es que Dios me habló, yo siento que Dios me habló que me salga de esta iglesia. Pero que dice la Escritura, cuando el Espíritu Santo guía, lo hace a la par de la palabra de Dios. El Espíritu Santo nunca lo va a guiar a usted en contra de lo que está escrito. ¿Ya? Suponiendo que usted dice, es que yo no le hago caso al pastor, yo no me sujeto al pastor. ¿Qué dice la Escritura? Obedecer a vuestros pastores. Déjense guiar por ellos. Déjense instruir por ellos. Imiten la fe de sus pastores. Mire lo que dice la Escritura, es que el Espíritu Santo no le va a decir lo contrario. Sin embargo, hay gente que dice que es cristiana y dice que se deja guiar por el Espíritu de Dios, entre comillas, pero no están actuando verdaderamente como hijos de Dios. La lección que tuvimos el domingo pasado fuera tan importante, porque si nacemos de nuevo, cuando nacemos de nuevo, entramos al reino de Dios. Podemos visualizar el reino de Dios y podemos ser declarados hijos de Dios. Pero una de las cualidades que hay en el reino de Dios es que en los cielos no hay desobediencia, no existe. La Biblia dice que todos los ángeles son como llamas de fuego. Una orden les da el Señor y vuelan con ese mensaje. Y mire cuánto hijo de Dios a veces es desobediente. Tal vez Dios le está mostrando el camino que debe tomar y muchas veces decidimos tomar otra senda. Y después estamos quejándonos, después estamos viendo los fracasos porque no nos dejamos guiar. Pero Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu Santo, esos son los hijos de Dios. Y los hijos de Dios deben de caminar siempre en el camino por donde el Señor nos lleva. Y el propósito de Dios siempre es llevarnos hacia la victoria, hacia el éxito, a que tengamos gozo, que tengamos paz y que nos sentamos satisfechos de alcanzar los propósitos de Dios para nuestra vida. Vamos a concluir entonces con Segunda de Crónicas, capítulo 25. Y vamos a leer unos pasajes muy interesantes. Es sobre la historia del rey Amasías. Dice, Amasías tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Joadán de Jerusalén. Él hizo lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no con corazón íntegro. O sea, caminó, como dice, como la mujer, 2 que 3, ¿verdad? Sucedió que cuando el reino se consolidó con él, mató a sus servidores que habían herido de muerte al rey su padre, pero no dio muerte a los hijos de ellos conforme a lo que está escrito en la ley
en el libro de Moisés, donde Jehová mandó diciendo, los padres no morirán por culpa de los hijos, ni los hijos morirán por culpa de los padres, sino que cada cual morirá por su propio pecado. Después Amasías reunió a los de Judá y los organizó por todo Judá y Benjamín de acuerdo con sus casas paternas, bajo jefes de millares y de centenas. Luego contó a los de 20 años para arriba y halló que eran 300,000 escogidos para ir a la guerra, los cuales portaban lanzas y escudos. Además tomó a sueldo 100,000 hombres valientes de Israel por 100 talentos de plata. Entonces un hombre de Dios fue a él y dijo, oh rey, que no vaya contigo el ejército de Israel, porque Jehová no está con Israel, ni con ninguno de los hijos de Efraín. Aunque tú fueras y te esforzaras en la batalla, Dios te haría fracasar delante del enemigo, porque en Dios hay poder para ayudar o para hacer fracasar. Ponga atención a eso. Amasías preguntó al hombre de Dios, ¿qué será, pues, de los 100 talentos de plata que he dado al ejército de Israel? El hombre de Dios respondió, Jehová puede darte mucho más que eso. Entonces Amasías apartó las tropas que habían venido a él de Efraín para que se fuesen a sus casas. Ellos se enojaron muchísimo contra Judá y se volvieron a sus casas enfurecidos. Pero Amasías se esforzó y guió a su pueblo, fue al valle de la sal y mató a 10,000 de los hijos de Seir. Los hijos de Judá tomaron vivos a otros 10,000 que llevaron a la cumbre de un peñasco, y de ahí los despeñaron y todos se hicieron pedazos. Pero las tropas de Amasías se fueron tranquilos. Ahí terminemos el pasaje. Ahora lo que podemos ver aquí, cómo Dios guía. No le habló audiblemente a Amasías, pero le mandó un profeta y le dijo, no vayas a pelear con esa gente que has alquilado. 100,000 de Israel había alquilado él por 100 ciclos. A ver aquí el pasaje. Por 100 talentos de plata. Ese era un dineral. Y el profeta le dijo, va a ser una pérdida. Aparentemente, pero Dios te puede dar más. Y de hecho, cuando él venció al enemigo, después de cada batalla, habían riquezas que ellos recogían. Entonces podemos ver aquí cómo este rey, Amasías, se dejó guiar por el Señor. Y al final fue algo glorioso para él y para la tribu de Judá. Salieron victoriosos contra sus enemigos. Y como dicen por ahí, que Dios no necesita tecomates para nadar. Él no necesita nuestra ayudita. ¿Ya? Amasías había alquilado 100,000 soldados, podríamos decir mercenarios. Pero el profeta le dijo, no, con la gente que tienes Dios te va a dar la victoria. Y así pasó. Pero él fue obediente. Si él hubiera sido desobediente, como menciona la historia de Israel, mucha gente fue desobediente a la guianza de Dios y el resultado fue un tremendo fracaso. Y es triste. Es triste cuando un hijo de Dios, óigalo, cuando un hijo de Dios no se deja guiar. Y recalcamos Romanos 8:14. Los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo. Así que mi hermano, en esta mañana quiero hacer una breve oración y espero que usted haya puesto mucha atención. Quizás Dios está hablando a su corazón. Quizás usted ha estado un poco desesperado por lo que no ha recibido. Y usted dice, llevo un mes, llevo un año orando por lo mismo y no hay respuesta. ¿Ah? Recuerdo una vez que le dije a una hermana, yo quiero que trabaje en la escuela dominical
Ese es mi sentir. Siento que el Señor me está guiando a escogerla a usted como líder dentro de la escuela dominical. Si quiere, ora, le dije, y busca la dirección del Señor. La respuesta de esa mujer me dejó sorprendido. Me dijo, hermano, no tengo que orar más. Tengo un año de estar orando y esperando que usted me dijera que debo tener un lugar dentro del equipo de trabajo de la iglesia. Y hermano, no voy a orar más, le voy a decir que sí de una vez y por todas. Fue para mí sorprendente. Y he tenido sorpresas así de muchos creyentes que han esperado mucho tiempo. Mucho tiempo. Cuidado con la actitud que tuvo una hermana. Cuando yo le dije que también tenía que ocupar un puesto dentro de la iglesia, me dijo, he estado orando por eso, pero yo me cansé de estar orando. Ahora ya no quiero, me dijo. Qué tristeza. A veces Dios nos lleva por el camino largo, pero es para probarnos. Y cuando esta hermana me dijo, ya no quiero, dije, nunca estuvo lista para servir al Señor. Nunca. Déjese guiar por el Señor, hermano. No haga las cosas a la loca. ¿Ya? ¿Cuánta gente se va de sus iglesias? No porque Dios se lo dijo, sino porque se dejó conquistar por otras voces, por otros ofrecimientos, o por su propia carnalidad. Y no fue nunca Dios el que les guió. Y después, como ha pasado en nuestra iglesia, lamentablemente después, uno pregunta, ¿y está yendo a alguna iglesia? No, está caído, se apartó del Señor. Y qué triste, ¿para qué se salió de la iglesia? Mejor se hubiera quedado ahí. Pero no, a veces dicen, siento del Señor. A veces esa expresión siento no es muy válido. No hay como tener la dirección de Dios y que Dios le dice a uno dónde uno debe de estar. En el instituto bíblico me llamaron ya cuando estaba terminando mis estudios y me llamó el director del instituto y me dijo, quiero hablar con usted, me dijo. Fíjese que hemos visto que usted es un buen hombre de Dios y tenemos el sentir de decirle que se quede con nosotros a trabajar. Yo le dije, no. A mí el Señor me dijo, de una manera clara y concisa, te quiero en la Nueva Esperanza, te quiero allá en la Limonada. Ahí se te va a decir lo que tienes que hacer. Y eso fue lo que hice yo, pero había una convicción en mi corazón. Claro, he pasado por luchas, por pruebas y muchas dificultades, pero aquí estoy, gozoso, sabiendo que escuché muy clara la voz del Señor. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo espero que en esta mañana tú estés hablando a muchos corazones o que ya hayas hablado a muchos corazones de tus hijos, Señor, mientras compartíamos, Señor, los textos de tu palabra. Muchas gracias, Padre, porque tú nos has llamado a ser tus hijos y como hijos tenemos el privilegio y la herencia de ser guiados directamente por ti. Queremos pedirte que abras nuestros oídos espirituales para escuchar tu voz audiblemente. Que abra nuestros oídos para escuchar cuando tú nos hablas a través de una predicación, a través de una profecía, a través de un sueño que proviene de ti y que nos trae guianza, Señor. En el tiempo antiguo, Señor, tú hablaste por visiones, por sueños y por los profetas a tu pueblo. Hoy tenemos la dicha de que tenemos tu palabra bendita. Abre nuestros ojos a ella. Y abre nuestros oídos cuando
hay una palabra, Señor, para nosotros, que puede ser de diferentes maneras que tú tienes, pero exclusivamente tú usas a tu Espíritu Santo y tu palabra para guiarnos a toda verdad. Padre, perdónanos si muchas veces hemos cerrado nuestros ojos y nuestros oídos espirituales para visualizar, Señor, el camino de bien que tú tienes para cada uno de nosotros. Y para escuchar, Señor, audiblemente, Señor, tu voz que nos dice el camino por el cual tenemos que andar. Mientras oro, viene a mi memoria que dice tu palabra, que no seamos tercos como el mulo, que hay que ponerles cabestro para poderlos llevar por el camino que deben de andar. Señor, por favor, ayúdanos. Yo sé, Señor, que en esta mañana hay muchos hermanos que todavía están esperando cosas que tú les has hablado a sus corazones, cosas que tú has pedido, y ha pasado mucho tiempo. Pero, Señor, tú nunca llegas tarde, ni nunca llegas antes, sino llegas en el preciso momento. Por favor, somos un pueblo especial ahora. No tenemos más la columna de nube, no tenemos más la columna de fuego. Pero hoy tu Espíritu Santo lo podemos sentir. Tu Espíritu Santo habita en nosotros. Tu palabra dice que somos templo y morada de tu Espíritu Santo. Así que, Señor, por favor, una vez más, abre nuestros oídos para que podamos escuchar la dirección de tu Espíritu Santo, como Jesús lo dijo en Juan, en el capítulo 16, que cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos guiará a toda verdad y tomará todo lo que es tuyo y nos dará a conocer. Y Jesús digo que tomará todo lo que es mío, porque todo lo que tiene el Padre es mío. Y Él nos da esa certeza, Señor, que las cosas celestiales de tu Espíritu Santo las trae a nuestras vidas. Padre, por favor, ayúdanos a dejar que tu mano bendita nos guíe en el tiempo actual. Señor, muchas gracias, Señor, porque tú sabes lo mejor para nosotros. Y aunque a veces el camino es muy largo o la espera es muy larga, Señor, queremos darte las gracias en esta mañana, porque como dice tu palabra, que grabemos la visión y aunque tardare, la esperemos, porque de cierto se va a cumplir. Padre, esas promesas, esas peticiones, esas cosas que tus hijos han estado pidiendo en oración, vengan, Señor, en el tiempo oportuno, para gozo de mis hermanos y para la gloria de tu nombre. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Para concluir, solo quiero decir a los padres de familia que hayan tenido un feliz día del Padre. Yo empecé a recibir bendiciones y atenciones de mis hijos celebrando el Día del Padre, porque por los asuntos de la iglesia que a veces tengo que tratar, y entonces ellos se adelantaron un poco de tiempo. Entonces espero que ustedes hayan tenido un buen día, miércoles de bendición.
Lamentablemente, tanto el Día de las Madres como ahora que pasó el Día del Padre, estamos encerrados en nuestras casas y tal vez no se celebre como si quisiera. Tal vez los hijos hubieran querido llevarlo a un restaurante a comer o a dar un paseo por allá, que sea a comer un helado. Pero gracias a Dios que estamos con vida y la mano maravillosa de Dios está sobre cada uno de ustedes, amados padres. Que el Señor me los bendiga en el nombre de Jesús. Amén.